Su misericordia es eterna. Hermanos y hermanas, hoy celebramos el Domingo de la Misericordia. Y como dice un salmo, la misericordia de Dios es eterna. El profeta Ezequiel ya anunciaba que Dios prolonga su misericordia de generación en generación, hasta 1000 generaciones. Dios no es rencoroso, sino que Dios es misericordioso. Y por eso siempre está dispuesto a reconciliarnos, a perdonarnos, a subsanar las heridas de muerte que el pecado nos va dejando. Ya lo escribe San Pablo en la carta a los Romanos: el salario del pecado es la muerte. Y Dios sabe que el demonio nos engaña y que fácilmente caemos, y por eso Él no se cansa de ser misericordioso, para que también nosotros a su vez podamos ser compasivos y misericordiosos con los demás. Consuelen a los demás, va a escribir San Pablo, con los consuelos de Dios, como ustedes mismos han sido consolados. Hoy el Evangelio nos indica algunos regalos que Jesús resucitado, que Jesús pospascual nos regala, nos dona. Regalos que son emanados de su corazón abierto, de su corazón misericordioso, como así lo describió Sor Faustina Kowalska: de su corazón misericordioso salen los rayos azules, los rayos blancos, para significar que así como Adán mientras dormía salió Eva de su costado, así también de Cristo crucificado y traspasado, de su costado nace la iglesia, de la cual nosotros todos formamos parte por el bautismo. ¿Y cuáles son los dones que Cristo pospascual nos regala? El primero es el don de la paz. Los discípulos estaban atemorizados, encerrados por miedo a los judíos. Vieron lo que le pasó al maestro. Si a la leña seca hacen fuego con ella, ¿qué no harán? Con la leña verde hacen fuego con ella. A Jesús, que no tenía pecado ni mancha, lo mataron de esa manera. Ellos tenían miedo también de morir como Cristo, y por eso estaban encerrados. Y Jesús llega a consolarlos. Su corazón misericordioso va a consolarlos, a ponerles el ungüento del descanso. Y el primer regalo que nos da es la paz. La paz esté con ustedes, dice Jesús. ¿Cuánto necesitamos la paz? La paz significa tener la presencia de Dios, y por eso nuestra vida va encontrando un maravilloso equilibrio, para que así estemos pacíficos, pacificados. Vivimos en una sociedad cada vez más violenta, cada vez más grosera, cada vez que menos tiene compasión, que cada vez nos dejamos más llevar por la venganza. Y Jesús nos dice: no vivan así, vivan en paz. ¿Cuántos asesinados hay en nuestro país desde los últimos años? Diario, asesinados violentamente, y no se ve que esto disminuya, sino que parece que va en aumento. Un país que no tiene producción de armas, y todo el mundo tiene un arma de fuego que la consigue a la vuelta de la esquina. Y Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Y no les doy la paz como la da el mundo, sino una paz distinta. Cuando ve uno alguna representación bien hecha de la pasión de Jesús, vemos cómo Jesús no transmite odio, rencor, sino que transmite paz. No obstante la violencia injusta que está sufriendo, sin embargo sigue manifestando paz. Y por eso, aún en la cruz, cuando está sufriendo casi la muerte, es capaz de decir: perdónales, Padre, perdónales todo lo que están haciendo, todo lo que han hecho, todo lo que harán, porque no saben lo que hacen. Y Jesús nos regala el don de la paz. El segundo don que Jesús nos da es el don de la alegría. Los apóstoles estaban angustiados, acongojados, estaban acorralados, pero cuando Jesús les habla, ellos inmediatamente sienten una transformación, un cambio, una mutación, y aquella tristeza que tenían por la muerte de Jesús
aquel miedo que tenían de ser perseguidos y asesinados como Jesús, se les transforma en una profunda alegría, una alegría valiente, una alegría que no va a tener comparación. El ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, cuando se encontró con la Virgen María y cuando le va a dar aquella noticia tan grandiosa, le dice: Jaire María, alégrate María, que jaritomene, el Señor está contigo, porque tú eres la llena de gracia. Los apóstoles se van a alegrar precisamente por la gracia de Jesús, la gracia de Jesús resucitado, que los conforta y que les dice: no tengan miedo, no pierdan la esperanza, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ahorita que trajeron la custodia con el Santísimo en esa barca, como ya lo decía el obispo Pedro, rememoramos aquella escena del Evangelio. La barca en el Evangelio significa la iglesia, la barca de Pedro, la iglesia que Pedro conduce. Pero a veces esa barca es zarandeada por los vientos, parece que se hunde, parece que se va hasta el fondo del mar y todo se viene, todo se hace cenizas. Pero Jesús parece que duerme. Jesús Eucaristía parece que duerme en esa barca que viene zarandeada por las tentaciones, por las persecuciones, por las malcompresiones, por las divisiones, por tantas situaciones que como bautizados vivimos. Pero Jesús ahí está. Y por eso Pedro lo despierta, le dice: Señor, ¿no te angustia que perezcamos, que muramos? Y Jesús le vuelve la mirada a lo más fundamental: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si tienes fe, no vas a perder la esperanza, y si tienes fe y esperanza, no vas a perder la caridad, y eso va a hacer que tu alegría permanezca, la alegría de vivir en el Señor y haciendo su voluntad santa. Tercer don que Jesús pospascual nos da es el don de la misión. Así como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. Como bautizados tenemos la misión de hacer presente el Evangelio. Jesús nos da una misión de ser fermento en la masa, de aquella masa que parece que no infla y que no se hace un buen pan. El cristiano bautizado que vive con coherencia su fe se vuelve fermento en la masa, y por eso de ahí se hace buen pan. Decía un santo, bueno, más bien un autor antiguo de los padres apostólicos, que así como el Espíritu da vida al cuerpo, así los cristianos bautizados dan vida a la humanidad. ¿Qué es una humanidad sin espíritu? Cadáver. Cuando nosotros perdemos nuestra vocación de ser anunciadores, propagadores coherentes del Evangelio, entonces lo que vive es un cadáver, o más bien lo que está presente es un cadáver que no tiene vida. Y por eso nosotros debemos hacerle caso a Jesús, porque el Evangelio es vida, como dice un salmo que también se ha hecho canto: tu palabra, Señor, es vida que da vida. Y por eso quien te encuentra ya no vive triste, sino que vive alegre. Y por eso quien te encuentra no puede quedarse con los brazos cruzados, sino que se vuelve un misionero. Qué bellos son los pies del mensajero que anuncia la buena nueva, como lo escribe Isaías en el capítulo 52 de su libro. El que anuncia la palabra de Dios con sus hechos y con su palabra se vuelve un alegre mensajero de Dios. Recordemos que mensajero en griego se dice apóstol. Se vuelve un verdadero apóstol de Dios. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, y a quien crea y se bautice se salvará. El último mandato que Jesús nos hace al final de los evangelios de Marcos y de Mateo. Cuarto don que Jesús nos da, el don de su Espíritu. Los apóstoles estaban tristes, estaban encerrados, ya querían morir, y Jesús sopla sobre ellos y les da su Espíritu. Recordemos que esta imagen es la que presenta el Génesis, cuando Dios crea del barro a Adán. Adán es barro, es como un muñeco de barro, y el barro cuesta poco, pero cuando recibe el Espíritu de Dios, aquel barro se convierte en hombre, en imagen y semejanza de Dios. Lo que valía poco
por el material con que fue hecho, con el espíritu adquiere un valor tan alto, tan alto, tan alto, que es el llevar la imagen y semejanza de Dios. Por eso San José Sánchez del Río, que bien entendió esa vocación cristiana, a pesar de su poca edad, le escribió a su mamá: nunca ha sido tan fácil ganar el cielo, como lo dice aquí la lona aquí en el escenario. Es decir, he recibido un espíritu y el espíritu me ha dado vida para no morir. A lo mejor me quitan la vida aquí en la tierra, pero ¿qué importa? Si esto me lleva al cielo más rápido, nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. El cuarto don que los apóstoles reciben es el don del Espíritu. Y el quinto don que les da Jesús pospascual a los apóstoles es la capacidad de perdonar los pecados. Una acción que ciertamente solamente es de Dios. El único que puede perdonar los pecados es Dios, pero Dios ha querido a sus apóstoles encargarles esta misión, este servicio, este sacramento. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. El perdón de los pecados no es por la santidad del sacerdote, sino es por la potencia de Dios. El sacramento se ejecuta cuando el pecador arrepentido se acerca al ministro, que se vuelve como un canal de gracia, y entonces Dios actúa. Por eso el sacerdote, tanto en la Eucaristía como en la confesión, actúa in persona Christi, y por eso dice: yo te absuelvo. No yo Pedro, yo Juan, yo Santiago, sino yo Cristo te absuelvo de tus pecados. Y por eso la absolución tiene un poder cambiante, porque así como Dios con su palabra creó la naturaleza, creó el gran mundo en el que vivimos, por su palabra también borra nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos de ellos. Hay una frase de San Agustín muy bonita que escribió en un sermón, el sermón 86, que dice: deshazte de lo tuyo y Dios salvará lo que hizo. Deshazte de lo que hiciste y Dios salvará lo que hizo. Deshazte, arrepiéntete. Ciertamente, cuando el orgullo nos crece, cómo nos cuesta trabajo pedir perdón, arrepentirnos, pero vale la pena ese acto de humildad, porque de eso depende precisamente la acción divina, como bien lo explica San Agustín. Deshazte de lo que hiciste, tu pecado, y Dios salvará lo que hizo. Somos hechura de Dios y Dios nos hizo para salvarnos, y por eso nos deja este sacramento de muerte, para que a través de la muerte que damos al pecado, con el arrepentimiento y con la potencia de Dios, tengamos vida verdadera. Hermanos y hermanas, qué grandes regalos nos ha dejado Jesús pospascual, y que por eso en este domingo de la misericordia estamos celebrando. Y el grande regalo que Dios nos da es el de llamarnos a una vocación. A los apóstoles les llamó apóstoles, misioneros, enviados, y todos nosotros tenemos un llamado. Nadie puede decir: a mí Dios no me hace caso, yo como que no soy importante para Dios. Hay otros como que son más consentidos. A veces en la familia hacemos ese tipo de comentarios. Cuando son familias grandes, como que pensamos que nuestros papás quieren más a unos y menos a otros. Los que son papás saben que tener un hijo, tener muchos hijos, a todos se les quiere, y a veces a los más necesitados, a los más traviesos, a los más vagos se les quiere incluso más, porque más lo necesitan. Y Dios a todos nos da vocación. A veces cuando nos hacemos sordos a su voz, Dios nos ama con mayor ternura y con mayor misericordia, y nos da una vocación. A veces nosotros no la queremos aceptar, no la queremos reconocer, no nos queremos corresponsabilizar con ella, cuando la vocación que Dios nos da es para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra salvación. Y ciertamente no hay vocación cristiana sin cruz. Si Cristo, el Hijo de Dios Padre, tomó la cruz, la abrazó, tuvo caídas con ella, fue levantado en ella, fue clavado en ella, ¿por qué nosotros en nuestra vocación no vamos a tener
cruces. Y no significa que la cruz nos debe entristecer, sino que las cruces, las dificultades, las adversidades nos deben precisamente fortalecer en esa vocación que Dios nos da. Los apóstoles, una vez que Jesús les dio el don de la alegría del Espíritu Santo, después van a sufrir con grande alegría las persecuciones, los maltratos. A veces los apaleaban, los aporreaban, los apedreaban, los dejaban casi como muertos, los encarcelaban. Y termina diciendo el libro de los Hechos de los apóstoles con mayor alegría daban gracias a Dios por haber sufrido por Cristo. Toda vocación requiere renuncia, ciertamente es un sacrificio, pero si sabes que es la vocación que Dios te da, Dios te fortalece y vas a vivir esas renuncias con alegría, con esperanza. Dice una frase de Pablo en la carta a los Gálatas: Fides que per caritatem operatur, la fe obra por la caridad. Si tú sabes, si estás respondiendo a la vocación que Dios te da, no por gusto, sino por fe, ciertamente tu fe se traducirá en caridad, en obras de misericordia, porque la vocación emana de la misericordia de Dios. ¿Cuánto necesitamos vocaciones sacerdotales santas? El seminario y el nuestro y otros muchos más requieren más vocaciones al sacerdocio, y las familias son las que deben ser las primeras alentadoras a la vocación sacerdotal. Parece increíble que familias católicas, cuando Dios le llama a algún hijo en germen vocacional sacerdotal, son las primeras que se oponen, cuando debería ser al revés. La alegría de que si Dios llama a una vocación muy particular a uno de nuestros integrantes, que verdaderamente Dios haga en él su obra para que lo capacite y sea un buen sacerdote santo que verdaderamente nos santifique con su servicio ministerial. Pero a veces las familias todavía no entienden en algunos casos este gran regalo que Dios da, el don de la vocación a la vida sacerdotal. Dios no escoge a las familias privilegiadas ni a las más santas. Dios escoge a quien quiere, y de las familias que quiere va llamando a los elegidos para que ejerzan el ministerio de la predicación y de la celebración y administración de los sacramentos. Sigamos pidiendo por las vocaciones sacerdotales. Tenemos pocos seminaristas, pero seguramente si no dejamos de orar, Dios hará su obra y suscitará vocaciones, como decimos en la oración, según su corazón. Y el corazón de Jesús no es pequeño, sino el corazón de Jesús es grande, y por eso su amor es universal, que abarca toda la humanidad. También la vocación a la vida religiosa consagrada. A veces las mamás, cuando tienen hijas y se quieren ir al convento o religiosas, es que yo quiero tener nietos, como si lo más grande fuera tener nietos. Pero si Dios le da una vocación especial, vas a tener muchos nietos espirituales. Y entonces, cuando la comunidad reconozca a una mamá que consagró a su hija a Dios y la alentó y oró por ella, muchas veces nuestras mamás y abuelas son las causantes de la vocación. A veces en silencio, no lo dicen, pero a veces lo hacen de una manera más abierta. Pero la vocación de las mamás, de las abuelas y de los papás, ahí está la vocación consagrada de sus hijos y de sus hijas. No dejen de orar para que Dios les abra el horizonte de la vocación a sus hijos, que no se vayan por las ofertas baratas que el mundo ofrece, que son muy baratas, que después traen tristezas, amarguras, vacíos. En cambio, la vocación que Dios da siempre es plenificante, siempre llena. ¿Y qué decir de la vocación al matrimonio? Hoy hay mucha crisis sacerdotal, crisis de vida consagrada, porque hay crisis de matrimonios. Pocos se quieren casar, y algunos que se casan no quieren vivir en fidelidad el matrimonio que Dios les ofrece como vocación. La vocación del matrimonio es una vocación santa, donde Dios a dos personas distintas, de sexo distinto, aunque el mundo nos presenta otras opciones que no son para nada las opciones
que Dios ha creado desde que nos creó por naturaleza. No es una cuestión de fe católica, es una cuestión de naturaleza. Dios llamó a dos personas sexualmente distintas para que ejerzan una complementariedad. Y por eso el misterio del matrimonio es: ya no serán dos sino una sola carne, como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Hoy hay crisis de matrimonio y eso repercute en las crisis sacerdotales, en las crisis de religiosas. Por eso hay que revalorar el matrimonio, hay que hablar bien del matrimonio y hay que ciertamente preparar mejor a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para que la vocación matrimonial, si es la que Dios les propone, la vivan, y la vivan como es, no como caricatura. Vamos a calarle. Los autos demo, ahí están en las agencias. El matrimonio no es un demo, una demostración, sino es una vocación que lleva una estabilidad, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Si la vocación viene de Dios, no hay divorcio. Aunque Benito Juárez metió la ley del divorcio, pero en aquel tiempo que la sociedad era cristiana, católica, en su tiempo ninguno se divorció. Ya después, ya empezaron los divorcios, máxime hoy que las leyes lo facilitan sin causales, el divorcio express. Es más, ya no necesitas ni que el otro esté de acuerdo, simplemente consíguete un abogado, págale sus 7, 8, 10 mil pesos y rápido te la arregla. Las leyes favorecen la división de lo que Dios unió, pero el creyente que vive de la fe no se deja engañar por los engaños del mundo, sino que vive su vocación, y una vocación vivida con fe va siendo una vocación que se va haciendo santa. Hoy pues celebramos el Domingo de la Misericordia y Jesús nos regala sus dones. Celebramos la apertura del año vocacional. Dios a todos nos da vocación. Hay una frase, y con eso termino, de San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Dios quiere que todos seamos santos, y por eso nos ha bautizado, nos ha consagrado, para que vivamos la santidad de los hijos de Dios en la vocación específica, en el estado de vida a que Dios nos llama. Que este mundo no nos mundanice, sino que la santidad de Dios llegue a nosotros, y por su gracia el cielo que nos ha abierto lo podamos alcanzar por su gracia. Por eso decía José Sánchez del Río: nunca ha sido fácil, tan fácil alcanzar el cielo, porque Dios está en barata, está en buen fin, está en misericordia absoluta. Solamente requiere que nosotros por fe caminemos, y ya de todo lo demás se encarga Dios. Así sea. Vamos a hacer el creer.